Bicentenario Ayacucho 2024. Mi nombre es Valdarrego Tito, vengo de la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y he traído hoy para este congreso la batalla de Humachiri 1815, historia y representación conmemorativa. Si me permite la siguiente diapositiva, por favor. El año 2015 se conmemoró el bicentenario de la batalla de Humachiri en las pampas de Macarimayo. Humachiri queda en la provincia de Melgar, o también denominada Ayaviri, en el departamento de Puno, en el altiplano peruano, sur peruano. Este es el campo, en las pampas de Humachiri. La batalla en realidad se hizo en esta planicie del distrito de Humachiri. Al fondo vemos, por ejemplo, esos nevados o esos cerros allí, parte de la cordillera de los Andes, como denominado Estocagua, a este lado, y al otro lado está Llancacagua. Son dos nevados para la época que quizás fueron testigos de este acontecimiento de la batalla de 1815 en Humachiri. La siguiente. Este es un croquis, si me permiten, disculpen la espalda, es un croquis sobre una publicación de Historia General del Ejército Peruano de 1984, donde se bosqueja hipotéticamente, y asimismo según fuentes referentes a la batalla de Humachiri. Van a ver ustedes en la parte norte, estamos, o en todo caso, de este lado izquierdo hacia la derecha, vamos a ver el trajinar del río Santa Rosa y va a culminar en el río Ayaviri. Los afluentes del río Ayaviri, al final que desemboca en el lago Titicaca, va a ser los ríos Humachiri, si me permite. ¿Me puedo parar, por favor? ¿Sí? Esta es la población de Humachiri. Esta es el río de Humachiri, el río Yallimayo, el río Macari. Más allá se denomina el río Macarimayo. Entonces, de este lado estamos en Ayaviri y del otro lado está hacia el Cusco. De este lado está hacia Arequipa y del otro lado hacia el Cusco. Este croquis nos va a dar cómo desde un bando, o sea, de este lado, desde el norte, se instala el ejército realista y desde el sur, hacia el lado del sur, o sea, a la otra banda del río, en este caso Yallimayo, Ayaviri, se va a instalar el ejército patriota. Tenemos que considerar aquí que para la época de 1815, para el 11 de marzo, en esta temporada era época de lluvia y los ríos eran caudalosos, eran hondos y por lo tanto no se podían cruzar. Tenemos que ver aquí también de que la presencia de los dos bandos, tanto de los realistas como de los patriotas, la interferencia de alguna forma para este choque frontal en esta batalla de Humachiri va a ser una interferencia los ríos de Ayaviri, los ríos de Santa Rosa, perdón, el río de Ayaviri, sus afluentes como el caso del río de Humachiri, el río Yallimayo y el río Macari y el otro río que propiamente se denomina río Macarimayo. La parte roja representa a los patriotas y la parte negra representa a los realistas. La siguiente diapositiva. Estas es las pampas de Macarimayo, en Humachiri, en la provincia del Melgar, Puno. Al fondo tenemos el famoso nevado Cunurana. Es un referente hacia el Cusco, donde después de la batalla de Humachiri van a huir, como el caso de Pumacagua y otros, Vicente Angulo, hacia el Cusco, hacia Sicuani, y es un referente, o sea, estamos hablando hacia el norte. Hacia este lado está el sur, está Ayaviri. Entonces, al fondo tenemos un monumento.
Este monumento está en homenaje a los caídos de la batalla de Humachiri y es netamente una zona pajonal, una zona planicie, está surcado por ríos, en este caso el río Macarimayo, y por el otro extremo, si vemos por favor la siguiente. Este es el nevado Cunurana, un referente que en los escritos de la época se le menciona. Este es el río Macarimayo. Podemos decir que desde el otro bando está el ejército realista y de este bando está el ejército patriota y el ejército realista. El siguiente. Estas es las Pampas de Macarimayo, parte del distrito de Humachiri, pertenece al centro poblado de Macarimayo y aquí se ha construido todo un monumento, una urna para salvaguardar restos de sangre que han sido prácticamente derramados allí en esta pampa y prácticamente también es propiedad privada. Es propiedad privada. La siguiente. Este es el campo de batalla más conocido como Macarimayo, pero en los escritos que se tienen en el Perú se conoce más que todo como la batalla de Humachiri. Esta es una urna que se tiene allí y se va a proteger parte de la sangre que se tiene allí seca en los años y se tiene de esta forma. Esta es una fotografía del 2014, de este mes de agosto. La siguiente. Este es el otro extremo, visto desde el norte hacia el sur. Al fondo tenemos, les decía, este cerro llamado Yancacagua, y el otro el Estocagua. Son dos cerros que prácticamente cobijan el distrito o la población de Humachiri. Toda esta zona es una planicie surcada por estos ríos, como el caso de Humachiri, como el caso de Yalimayo, de Ayaviri y el de Macari y de Macarimayo. El siguiente, por favor. Permítame. Esta es parte de las Pampas de Macarimayo. Esta es la Capilla Apóstol Santiago, que también lo mencionan en documentos ya posteriores. Si ustedes ven, hay una punta casi como un obelisco. Es parte de una de las primeras conmemoraciones que se hace a los caídos de la batalla de Humachiri. Esto está en el mismo campo de batalla. Y es uno de los primeros monumentos que, ya derruidos por supuesto, pero que se tiene a los caídos de la batalla de Humachiri. La siguiente. Esta es la representación conmemorativa que se tiene por la batalla de Humachiri, que el 2015 se ha hecho toda una conmemoración participando a nivel del Congreso de la República, a nivel de los congresistas de Lima, de Puno, principalmente para su conmemoración, y al fondo está esta capilla que lo mencionan en varios documentos y ahí justamente existe otro primer monumento relacionado a los caídos de Humachiri. El siguiente, por favor. Esta es la parte interior de la urna. Es la parte interior donde se tiene aquí prácticamente petrificándose lo que es la sangre hace ya 200 años. Es al interior, la población lleva flores, inclusive se le pone cruz, se le ha puesto cruces, se hace misa y mucho respeto por esta zona de Humachiri. La siguiente. Voy a considerar aquí dos documentos. Un documento que es del Padrón Poblacional de Humachiri, aproximadamente de 1825, donde se muestra de Humachiri cómo la población, para la época, dónde vivían, qué profesión tenía o qué oficios, eran casados, cuántos hijos. Y lo que figura aquí en este padrón de 1825, que está en el Archivo Regional de Puno, figura gran cantidad de mujeres viudas y huérfanos. Eso quiere decir que la batalla de Humachiri, según registro, ha habido una gran matanza de población netamente patriota en esta batalla. Entonces vamos a ver aquí representación de mujeres, o en todo caso la presencia de mujeres viudas y
huérfanos en este padrón de 1825. Este es otro documento de tomas de razón de Tesorería Fiscal de 1827 que habla del cura Damaso Deza. Damaso Deza, por ejemplo, se menciona en la publicación de Manuel Jesús Aparicio Vega, El clero patriota en la Revolución de 1814, donde Damaso Deza apoya la causa patriota y luego es nombrado como capellán del ejército o del primer batallón de infantería, en este caso de Lampa. Es de 1827 y a él lo demandan inclusive luego, porque después de la batalla de Humachiri lo demandan porque supuestamente ha tenido relación con Vicente Angulo y Mateo Pumacahua. El siguiente, por favor. Este es otro documento de 1826, donde es un expediente sobre la declaración de Montepío de los hijos del finado coronel Norberto de Anderas. Son 8 folios que están en el Archivo Regional de Puno y allí se menciona cómo la esposa María Ángela de Benavente solicita, o sea, cuando llega Bolívar después de 10 años prácticamente, va a solicitar al gobierno para ese entonces que se le dé un Montepío militar, una jubilación militar. ¿Y qué hace? Ella sostiene de que Norberto de Anderas, en los escritos poco se habla de Norberto de Anderas, y en los escritos de este expediente vamos a ver cómo sus compañeros de armas para armar este expediente de Montepío militar para los hijos de Norberto de Anderas se va a manifestar como testimonio después de 10 años luego de la batalla de Humachiri, cómo sucedió la batalla de Humachiri, cómo fue fusilado Norberto de Anderas. Ojo, que su esposa indica que ella es viuda y toda relación o documento que lo relacione a su esposo Norberto de Anderas ha desaparecido. Por lo tanto, él va a generarse un expediente como Montepío militar para la subvención de sus hijos. Y en esos testimonios se dice de que Norberto de Anderas tuvo una primera esposa con 5 hijos. Y la segunda esposa va a criar al hijo que tenía de Norberto de Anderas más los 5 hijos que tenía de su primera esposa. Y ella queda al desamparo y por lo tanto se le concede este Montepío militar, y a su vez también se muestra cómo se da la batalla de Humachiri en las pampas, en este caso de Humachiri, de Macarimayo y Allimayo, incluido Ayaviri. Luego, en el año 2000, vamos a ver que uno de sus descendientes, como Juan Luis de Anderas Núñez, va a publicar este libro, Mi pueblo, Santiago de Pupuja, Zángaro y el mártir de Humachiri, coronel Norberto de Anderas. Hace toda una genealogía. Sin embargo, en esta publicación solo dice que tiene 3 hijos, pero en este expediente de Montepío dice que tiene 6 hijos. Y quiero acotar que, por favor, la siguiente. Voy a terminar, por favor. Gracias. Esta es una publicación una de las primeras publicaciones sobre la revolución de 1814. La batalla de Humachiri tiene relación con la revolución de 1814 en su centenario, en el centenario de la revolución de 1814, o sea, de Pumacahua y los hermanos Angulo, se va a producir esta bibliografía de Luis Antonio Eguiguren, que muchos lo citan. Y muchos lo citan, pero él escribe más que todo cuando se refiere a Humachiri desde el ámbito realista o desde este bando realista. Sí, al contrario, para 1956 tenemos Pumacahua y la Revolución del Cusco de 1814 de Jorge Cornejo Buroncle. ¿Quién? Él ve desde memorias, desde partes, cartas, documentos de archivo, donde menciona todo este acontecimiento de la batalla de Humachiri que prácticamente se perdió ante los realistas. La siguiente, por favor. Otra de las publicaciones, que es de la colección documental de la independencia del Perú, del sesquicentenario, es una publicación referente a la investigación de Manuel Jesús Aparicio Vega. Menciona aquí sobre la batalla de Humachiri. Menciona allí donde dice hacia la batalla de Humachiri. Otra de las publicaciones es de Historia General del Ejército Peruano,
sobre la batalla de Humachiri. De aquí sacamos este croquis y de aquí vamos a ver, por ejemplo, de esta publicación del sesquicentenario, el hijo primogénito o el hijo mayor de Norberto de Anderas también pelea en Arequipa, en Humachiri, junto con su padre. Y luego él también pide méritos, concesiones como héroe de la batalla de Humachiri. La siguiente, por favor. Para el centenario de la batalla de Humachiri ha habido publicaciones. Este es el siglo de Puno de 1915 y se hace conmemoración a Mariano Melgar. El siguiente, por favor. En 1910, en Buenos Aires, se hace una conferencia internacional americana en Buenos Aires para la conmemoración de la independencia de las repúblicas americanas. Y en la época de Leguía, en 1920, se va a dar una norma, una resolución legislativa para la conmemoración referente a la independencia del Perú en este caso. Y tenemos otro documento de periódico, el Monumento a Pumacahua, de 1920, que se hace un concurso para su edificación como conmemorativo. El siguiente, por favor. Entonces tenemos en Sicuani, Pumacahua es apresado el 17 de marzo de 1815 en Maranganí. Y prácticamente es muerto Pumacahua, es juzgado y luego ya un monumento a partir de 1920 se va a lanzar concursos para hacer un monumento conmemorativo a Pumacahua. Este es una fotografía de 1931. Este es del 2024 y que hoy pervive en la plaza de Sicuani. El siguiente. Esta es la plaza de Humachiri. Vemos en el medio el monumento a Mariano Melgar. El siguiente, por favor. Este es un monumento de 1923 que Arequipa lo dona como monumento homenaje a Mariano Melgar y está en el centro de la plaza de Humachiri. Dice aquí, Mariano Melgar, Humachiri 1815 y donado por Arequipa 1923, que es prácticamente el monumento es de mármol, que está en deterioro. El siguiente, por favor. Esta es una publicación del Mali referente al libro de Chambi, donde en una de sus partes de la publicación se menciona en la primera exposición de 1925 en Puno, una exposición industrial, minera, agrícola y ganadera que se va a dar por la Jura de la Independencia en Puno, que se va a dar luego en 1925, porque se va a trasladar de 1924 a 1925, una de las primeras conmemoraciones en una exposición a Mariano Melgar. Esta es una publicación reciente del 2016 donde se ve parte de los restos de Mariano Melgar para llegar a lo que es a su terruño, lo que es Arequipa. El siguiente, termino con esto. Este es el auditorio de la Municipalidad de Humachiri por el Bicentenario. La siguiente, por favor. Esta es una placa conmemorativa a la batalla de Humachiri por la Universidad Nacional del Altiplano. Y estas son las dos últimas publicaciones del año 2015. Humachiri, uno de los primeros rectores de la Universidad del Altiplano, Humachiri, altar de la patria, y esta es otra publicación en homenaje a la batalla de Humachiri, Humachiri en la historia, publicada por la Universidad Nacional del Altiplano. Muchísimas gracias. Los aplausos, muchas gracias. Son temas que a veces uno tiene que tratar de medir el tiempo porque son temas muy interesantes, realmente emocionantes los temas que ustedes presentan. Lamentablemente el Congreso también tiene un tiempo, les agradezco la invitación. Tenemos también, seguramente ya preparen las preguntas, seguro al último van a haber algunas pequeñas preguntas para poder darle a nuestros ponentes. Juan Castañeda Murga e Isaac Trujillo Coronado, de la Universidad Nacional Técnica, las celebraciones de las victorias de Junín y Ayacucho en Trujillo en el año de 1824 y 1825. Tenemos sus palabras, tenemos la ponencia ya. Gracias. Bueno, mi universidad es la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, y voy a exponer esta ponencia, que es un tema que venimos trabajando con mi colega Isaac Trujillo Coronado, desde hace algún tiempo, ¿no? Bueno, el tema entonces es
las primeras celebraciones de las victorias de Junín y Ayacucho en la ciudad de Trujillo, 1824-1825. La siguiente diapositiva, por favor. No, hay nada más, ¿no? Después, una vez que se ha proclamado la independencia, pues, en Lima, ¿no? Y la guerra, pues, continuaba, Trujillo fue representada, como diríamos hace unos minutos, ¿no? Tras la proclamación de la independencia, la guerra continuó, y Trujillo fue representada desde Lima como una ciudad que, si bien se inclinó por la separación de España, no tuvo participación directa en el proceso general. A la otrora capital virreinal, la representación de agente activo le fue atribuida rápidamente por políticos e intelectuales que se encargaron de divulgarla a través de la prensa. Mientras la guerra continuó, desde Trujillo no hubo respuesta simbólica inmediata a esa versión temprana de los acontecimientos, sino una vez consumada la independencia, aunque sin tener un carácter regionalista. Así, en 1825, el Congreso de la República, con un número importante de políticos norteños entre sus miembros, procedió a cambiarla de nombre por Ciudad Bolívar. Y a diferencia de la forma en que conmemoraban el 28 de julio, las autoridades locales decidieron por corto tiempo exaltar las victorias de Junín y Ayacucho. Pero no fue abierta la identificación de Lima con San Martín y el esfuerzo político histórico emprendidos desde esta ciudad para convertir la proclamación del general argentino en la representativa de la independencia nacional, lo que provocó esta diferencia conmemorativa inicial, ya que en ese momento la capital peruana celebraba la independencia bajo patrones de representación bolivariana. Los trujillanos, en los primeros años de la República, se identificaron con Simón Bolívar, sobre todo porque éste había elegido a Trujillo como capital provisional del Perú en 1824. Le había otorgado una Corte Superior de Justicia y una universidad, y había convertido al norte en su cuartel general para realizar la campaña final. Aún no se han realizado estudios que analicen este aspecto del pasado trujillano o el de otro ámbito regional a comienzos del periodo republicano. Sin embargo, existen investigaciones dentro del marco nacional que, aunque abordando la ritualidad o cultura política, permiten comprender las tensiones regionales por la hegemonía del poder político, especialmente las manifestadas entre las narrativas locales sobre la independencia y la versión histórica de Lima, sobre el mismo proceso. Además de las primeras actitudes centralistas que algunas ciudades manifestaron en esos años. Pablo Ortenberg sostiene, por ejemplo, que si bien la ritualidad de la conmemoración de la independencia no fue innovada por el Congreso antes de la batalla de Ayacucho, sí hubo un manifiesto interés por darle a esta un sentido nacional, pues se designaron también nuevas fechas conmemorativas oficiales y se intentó después de 1824 convertir al aniversario de esta victoria como el más importante del Perú. En el gobierno de Bolívar se intentó representar a la población peruana a través de 8 estrellas en la bandera, ¿no? Según teniendo en cuenta los números de los departamentos, ¿no? Una muestra simbólica que tuvo un objetivo integracionista que no se había manifestado antes. Sin embargo, para Magluf, la élite limeña construyó una nación a su medida a través de símbolos que representaran la riqueza natural peruana y no aspectos étnico-culturales o políticos que podían generar contradicciones dentro de ella. Así, la imagen del sol en el escudo creado por San Martín fue años después omitida por considerar que podía interpretarse como el dios de los incas y evocar por asociación a la conquista española. En 1825, entonces, la cornucopia, la vicuña y el árbol de la quina fueron elementos incorporados también con esta finalidad, la de configurar una imagen territorial de la nación peruana. Se puede decir que durante los primeros años de la República, la élite limeña se apropió de los elementos simbólicos elaborados en las etapas sanmartiniana y bolivariana que le eran útiles en su objetivo de representarla de manera
homogénea y alejada de conflictos interpretativos. Una representación de la independencia que, buscando difundirla con la creación de estos símbolos patrios, se vio rápidamente plasmada en los discursos conmemorativos oficiales y también en la prensa estatal y privada. Sin embargo, la población no rememoró necesariamente este proceso bajo patrones de representación sugeridos desde el Estado. Las diferencias regionales y la débil política de la historia realizada desde Lima a comienzos de la República evitaron su influencia inicial a nivel nacional, aunque no su difusión parcial. En el caso trujillano, las representaciones sanmartinianas y bolivariana de la independencia se conocieron en gran medida a través de estos medios informativos. Precisamente, el norte fue representado por la prensa estatal como el agente pasivo del conflicto y no tuvieron inicialmente, por lo menos desde la ciudad norteña, una respuesta regional a esta influencia. En Trujillo, la proclamación del 28 de julio de 1821 pasó casi desapercibida, así como la conmemoración de su primer aniversario en 1822 y la de los años siguientes. Contrariamente, la noticia de la victoria de Junín en 1824 provocó una celebración no convencional que contó con la participación de las autoridades y la población. Además, se representó discursivamente la independencia desde un punto de vista semejante al que se iba difundiendo desde Lima, debido a la presencia de Bolívar en el poder. Meses después, a diferencia de la victoria de Junín, al momento de llegar la noticia de la victoria en Ayacucho, se planificó desde el Cabildo y la Prefectura una celebración. No obstante, la apoteosis conmemorativa de estos acontecimientos no impidió que se manifestara de manera privada una representación disidente a las principales, una representación regionalista opuesta a la bolivariana y sanmartiniana. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez concluido el proceso sudamericano de la independencia en la sierra peruana, lo que siguió a ello fueron las puestas en escena celebrando estas victorias militares en diversas partes del Perú. Sin embargo, Lima fue el centro donde se realizaron los más apoteósicos homenajes a los vencedores y especialmente a Simón Bolívar. Con la capitulación de los españoles en Ayacucho, no solo comenzó una nueva etapa de gobierno independiente, sino una donde los protagonistas dejaron de ser San Martín y las festividades cívicas que impulsó o que se crearon durante su gobierno protectoral. El general venezolano ahora ocupaba el lugar central de la política peruana y los aniversarios de estas dos últimas batallas, ¿no?, los de acontecimientos fundantes de la independencia nacional. El 27 de diciembre, Bolívar estableció formalmente por decreto las primeras medidas en homenaje a quienes participaron en esta última batalla. Entre las más importantes estuvieron denominar al ejército vencedor en Ayacucho como libertador del Perú, a los individuos que lo componían como beneméritos en grado eminente, a usar el sobrenombre de Ayacucho para un cuerpo de cada arma del Perú y Colombia, a llevar los vencedores del 9 de diciembre una medalla con la inscripción Ayacucho y a designar al general José Antonio de Sucre con el nombre de General Libertador del Perú. El Congreso, por su parte, ante la negativa de aquel de continuar como dictador, decretó el 10 de febrero de 1825 ratificarlo en la dirección del gobierno peruano, disolviéndose hasta nueva convocatoria en 1826. También resolvió que se realizara una acción de gracias en homenaje a la República de Colombia por los servicios prestados al Perú, otro en reconocimiento al Senado colombiano por permitir que Bolívar viniera a este país y finalmente una acción de gracias al Libertador como padre y salvador del Perú y al Ejército Unido Libertador por la independencia otorgada al Perú. Estas medidas tomadas por el Congreso fueron una muestra del viraje simbólico que se dio en el Perú respecto al gobierno anterior. Así, uno de los actos que más ejemplificó este cambio fue, como sostiene Ortenberg, la erección de una estatua ecuestre de Simón Bolívar en la Plaza de la Constitución para perennizar su memoria, cuando unos años después había sido destinada a perennizar la memoria de San Martín. Sin embargo, fue la introducción de un nuevo calendario patriótico lo que la
lo que en la práctica impulsó un cambio en las representaciones de la independencia en relación al periodo protectoral. Y el 1 de marzo de 1825, el Congreso, con motivo de perpetuar la memoria de estos acontecimientos, decretó: 1. Se declare todos los años una misa solemne de acción de gracias con Te Deum en las iglesias mayores de las capitales de departamento, el día 6 de agosto, aniversario de la batalla de Junín; el 1 de septiembre, aniversario de la primera entrada del Ejército Libertador en Lima. A estos aniversarios se sumaron el cumpleaños de Bolívar, el 24 de julio, el día de San Simón, el 28 de octubre, el de las exequias de los caídos en Junín y Ayacucho, el 17 de diciembre. Pero hubo también celebraciones anteriores al establecimiento de este calendario, por ejemplo la realizada en enero de 1825 en el Cusco con motivo de la victoria de Ayacucho, donde además se proclamó la independencia ante la presencia de los jefes del Ejército Libertador. En Lima, por el contrario, las primeras fiestas por estas dos victorias fueron de carácter religioso. Las grandes celebraciones se realizaron cuando se conmemoró en 1825 el primer aniversario de cada una de estas batallas. El 10 de agosto de 1824, desde Cerro de Pasco, el ministro Sánchez Carrión envió una orden suprema, acompañando el parte de la victoria de Junín, en la que comunicaba al gobernador eclesiástico de la diócesis de Trujillo la obligación de dar gracias, cito, al Señor de las batallas. El documento llegó el 27 de agosto y al día siguiente el Cabildo acordó se celebre el 1 de septiembre una misa solemne de acción de gracias por la interesante participación de Jauja por las armas de la patria. 2 meses después, el prefecto Luis José de Orbegoso dio a conocer otra orden suprema del 9 de octubre mediante el cual se ordenaba realizar solemnes exequias en la catedral por los caídos en Junín. Así se fijó el 18 de noviembre para la realización de tales actos. Siguiente diapositiva. La noticia de la victoria del Ejército Patriota en Junín llegó a Trujillo en la última semana de agosto de 1824 y fue recibida con entusiasmo por los sectores populares. Se desconocen los detalles de la celebración que se preparó para homenajearla. Sin embargo, se sabe que se realizó un convite que contó con la presencia del prefecto. Se tiene conocimiento también, gracias al Nuevo Día del Perú, el periódico, ¿no?, en su edición del 26 de agosto, que el mismo día, en la reunión de los pobladores de Moche, Huamán y Mampuesto, ¿no?, unas antiguas reducciones indígenas que están en los alrededores de la ciudad, se presentaron ante la autoridad departamental y le mostraron su regocijo por el resultado de la batalla. En este periódico, escrito por Hipólito Unanue y Félix Devotti, también se detallan algunos hechos que sucedieron ese día, como la decisión de las mujeres mocheras de presentarse con las manos amarradas con cintas ante el prefecto para que éste las liberara. Una vez cortados los lazos, las expresiones de dolor fueron reemplazadas por cánticos de alegría y vivas a Bolívar, la libertad y la patria. Luego procedieron a acompañarlo a la casa donde Tristán, Bouchard y Córdoba habían preparado un banquete y un recital de poesía. Una característica que se aprecia en esta celebración es la exaltación que se hace de Bolívar antes que del ejército, conformado por un número importante de norteños. No consideran la victoria de Junín como un logro de sus habitantes, como años después lo plantearía Nicolás Rebasa. La independencia no fue vista en este sentido como un aporte de esta región, sino como algo distante, dado desde afuera. No hay en Trujillo una actitud regionalista de apropiación de esa victoria militar para entonces. El prefecto Antonio Gutiérrez Lafuente tampoco mencionó al ejército patriota durante el homenaje, sino únicamente al general venezolano. Así en la mesa, con motivo del brindis, expresó, cito, las demostraciones sinceras de los peruanos de Moche, Huamán y Mampuesto hacia el libertador Bolívar inspiran los más nobles sentimientos de ternura y compasión. Si el libertador estuviera presente, tocando los transportes y enajenamiento de gozo de estas inocentes víctimas que su espada vencedora acaba de rescatar de la servidumbre española, su alma sublime daría a estas expresiones todo su valor.
y aunque se creería anonadada y vencida con el peso de una tan inmensa gratitud. Nuevamente, el objeto de homenaje en esta oportunidad es Simón Bolívar y los militares. La población norteña y en general la del Perú solo es considerada agente pasivo del conflicto. Así lo considera el prefecto, por lo que luego de mencionar que es un espectáculo arrebatador presenciar el regocijo y el nacimiento de miles de seres que tienen por primera vez existencia, sostiene que ser la causa de esta existencia es la más espléndida del ser humano. El norte en esos años era visto como un lugar de avituallamientos y al parecer esta representación era también compartida por la autoridad departamental, aunque con extensión en todo el Perú. Ya, voy a pasar a las conclusiones. Ya. En Lima, las celebraciones apoteósicas por las victorias conseguidas en Junín y Ayacucho se realizaron en 1825 para la conmemoración del primer aniversario de estas batallas. Este año se creó un nuevo calendario cívico donde los acontecimientos adquirieron la categoría de aniversarios fundacionales de la independencia, al igual que el 28 de julio. En celebraciones previas inmediatas a los acontecimientos, en ciudades como Ayacucho, Cusco y Arequipa, se exaltó a Simón Bolívar, pero también a su ejército y a sus generales. En Lima, mientras tanto, las primeras acciones celebrativas fueron de carácter religioso y tuvo nuevamente a Bolívar como su figura principal. La representación bolivariana fue común en ese contexto a nivel nacional, pero con matices regionales en el modo de manifestarla, y Trujillo no fue la excepción. Sin embargo, a pesar de ello, en esta ciudad sí hubo una representación distinta de carácter regional que asomó entre aquella que gozaba de mayor masividad. Las primeras celebraciones de las batallas de Junín y Ayacucho en Trujillo se caracterizaron por tener a Simón Bolívar como agente principal de ambas victorias militares, a pesar de no haber participado en esta última batalla. Así, en los homenajes de Junín, fue el general venezolano el personaje aclamado por los sectores populares. Excepto por la alusión que hizo el gobernador eclesiástico Carlos Pedemonte en su discurso el 1 de septiembre a los norteños como agente del resultado favorable a la causa de la independencia, en la Sierra Central no hubo explícitamente por parte de estas mención a alguien más ni explicaciones diferentes fuera de los patrones de representación establecidos a nivel nacional. Durante la celebración de la victoria de Ayacucho se volvió a destacar al Libertador como el hacedor de la independencia, así como al ejército colombiano. Sin embargo, en este contexto y de manera privada se dio a conocer una representación regionalista del proceso de independencia, donde el norte fue considerado el sujeto colectivo que había dado la libertad al Perú. Muchas gracias. Agradecemos la participación de los representantes de la Universidad Nacional de Trujillo, a Juan Castañeda Murga e Isaac Trujillo Coronado. La celebración de la victoria de Junín y Ayacucho en Trujillo en 1824 a 1825. Es una ponencia muy interesante, hay que tener un poquito más de tiempo, sobre todo es traicionero a veces. Tenemos la presencia de la historiadora María Alejandra Solís Suma, de la Universidad Nacional de San Agustín, con el tema Celebraciones del Centenario de la Independencia del Perú en Arequipa, 1920-1925. Los aplausos para la doctora. Buenas tardes. Sí, mandé mis diapositivas, si las podrían revisar, por favor. No, esas no son. Con mi apellido, presentación Solís. Se lo envié, ¿dónde está? Presentación Solís Suma está.
mandaron a la cámara supuestamente para la cámara. A Susan le he enviado. No, está, ahorita le he vuelto a enviar. Ahorita. Ok. Mira, seguir. Mientras estamos aquí entre historiadores e invitados de honor, agradecer básicamente a quienes están en la mesa. Hasta que resuelvan este problema vamos a hablar un poquito de la fundación de Huamanga siquiera, para que ustedes vean que Arequipa, Trujillo, ¿no? O si no, si Alex desea comentar de repente, o al final, sí, porque al final está el comentario, es al final. Sí, disculpe la sugerencia, estamos. Gracias. Sí, pues estamos en espera de que se resuelva este pequeño impasse. Nosotros, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, fundada el 3 de julio de 1677, ustedes saben que fue fundada por don Cristóbal Castilla y Zamora como uno de los primeros fundadores que se dio. Pero fíjense ustedes que ese día no fue, digamos, el inicio de las clases, ¿no? Es recién con el segundo fundador, don Diego Ladrón de Guevara, también obispo de Huamanga, quien de una u otra manera trata de hacer de que los estudios comiencen a darse. A pesar de todo, vemos que Ayacucho es una región, estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y los que no han visitado la Pampa de Ayacucho seguramente este sábado van a ir invitados ya, seguramente el comité organizador está preparando todos los carros para poder viajar a esta insigne Pampa, donde se va a dar a conocer básicamente cómo fue la batalla. Y van a ver ustedes lo maravilloso que es el obelisco que está ahí, ¿no? Y que de una u otra forma representa pues todo ese movimiento que se dio de Tupamaro hasta la propia 9 de diciembre. Y es importante entender que nosotros, que están ustedes aquí presentes y han visitado nuestra ciudad, también les invitamos a que recorran cuando tengan un poquito de tiempo las casonas. Las casonas son muy interesantes y los templos están abiertos. Por ejemplo, la catedral, ustedes ahí pueden pagar unos 3 soles y suben arriba al mirador, ¿no? Ahí es espectacular y pueden ver las catacumbas. Hay sitios muy importantes que visitar. Por ejemplo, hay un cerro acá en Trujillo, seguramente también hay sitios atractivos de como Chanchán, ¿no? Acá también hay nuestro Acuchimay, nuestro cerro Acuchimay. De aquí se va y no pasa de unos 10, 15 minutos llegar ahí en un taxi que no te cobra más de 8 soles, o hay también rutas, ¿no?, para poder llegar ahí. Envíale.
Ahorita se resuelve. Mientras lo van resolviendo, vamos a leer que a las 4 de la tarde, en el auditorio José María Arguedas, hay una mesa de debate. Abajo, la participación de los sectores populares. Va a estar Daniel Mora, va a estar David Quichua y Gravieldi Mengli, de la Universidad de Buenos Aires. Luego va a haber una pausa para el cafecito, porque no hay mesas continuas en ese horario. A las 5:45 sí va a haber mesas compartidas en la sala de cine Reinaldo Arenas, Horna. Se va a hablar sobre historia subnacional, regional y provincial. Y a esa misma hora en este auditorio Mario Ruiz. Ya, vamos a esperar. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Claro, pues sí, sí, siempre sí. Otro país, otro país. Claro. Eso. Ya. Buenas tardes a todos los asistentes. Mi tema de trabajo es el centenario de la independencia del Perú en la ciudad de Arequipa, 1920-1925. Para empezar, daré una breve introducción. Siguiente diapositiva, por favor. Sabemos nosotros que los centenarios son la oportunidad perfecta para los países para poder demostrar su identidad nacional. También es un momento importante para mostrarse como un país emergente, como un país poderoso y también como un país próspero. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es nuestra política nacional, anterior diapositiva, por favor, se ha pasado. En lo que es nuestra política nacional, según Orrego Penagos, nos dice que el escenario nacional propició para Leguía que se pueda modernizar la antigua ciudad de los Reyes, ¿no? Se buscaba, según Orrego Penagos, la modernización de todo el país. Sin embargo, el mayor beneficiario de esta modernización fue Lima. Siguiente diapositiva, por favor. Como escenario local, tenemos a la ciudad de Arequipa. Nosotros podemos mencionar que, por ejemplo, en la política arequipeña se elegía a los gobernantes, por ejemplo, a los alcaldes, por un periodo de 2 años. ¿Sí? Estos eran elegidos hasta por 2 años y esto funcionó hasta 1920, que entra Leguía al poder. Y termina en 1963 con el gobierno de Belaúnde Terry, que
dictamina que los alcaldes municipales deben ser elegidos democráticamente por el pueblo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, una crisis municipal en la ciudad de Arequipa, en lo que es la política nacional, en la política local, perdón, debido a la entrada de Leguía. Hay un desorden en la municipalidad y esto es a lo que me trae la siguiente diapositiva. Tenemos un cuadro. Hay una crisis municipal en las municipalidades, en las prefecturas y en los congresos locales. Uno de los principales objetivos de mi investigación es poder encontrar el orden correcto de los gobernantes, de los alcaldes municipales durante el periodo de la independencia, durante el periodo del centenario de la independencia en la ciudad de Arequipa. En el cuadro nosotros podemos observar los autores que estoy yo investigando, que es Mario Rommel, Santiago Martínez, Virginia Vargas y el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial. Ahí nosotros podemos observar que cada uno de estos autores maneja diferentes alcaldes y esto se debe a que justo cuando entra Leguía hay un desorden. Entonces salen algunos alcaldes, entran otros. Por ejemplo, para el periodo de 1919, que es cuando entra Leguía, para Mario Rommel está Andrés Meneses, para 1920 no precisa, y en 1921, que se cumple el centenario, está Muñoz Nájar. Para Santiago Martínez, en 1919, es don Germán Remy. Para 1920 sigue siendo don Germán Remy y para 1921 sigue siendo está Muñoz Nájar. Para el salón, para Virginia Vargas está Andrés Meneses, para 1920 está Gustavo Llosa y para 1921 está Gustavo Llosa con Carlos Ricketts. Y si nos fijamos nosotros en el salón consistorial, están los retratos de cada uno de los alcaldes. Y para el salón consistorial figura como alcalde de 1919 Andrés Meneses Cornejo, para el 20 Muñoz Nájar y para el 21 sigue siendo Muñoz Nájar con Eduardo Vargas. Entonces, mi investigación pretende dilucidar cuál es el orden correcto de estos alcaldes y esto se va a poder evidenciar cuando se haga un trabajo exhaustivo del archivo municipal, ¿no? Que es un archivo que está cerrado al público y que se tiene que abrir con permisos especiales. Bueno, siguiendo a nivel local, Arequipa tiene, por ejemplo, siguiente diapositiva, por favor. Arequipa tiene diferentes posibilidades que se dan justo en la época del centenario. Por ejemplo, dice, ¿no? Arequipa y la llegada de los inversionistas, la modernización de la ciudad y el nacimiento de las sociedades civiles. Nosotros sabemos, por ejemplo, que llegan bastantes inversionistas estadounidenses debido a que pues, Leguía promociona, ¿no? El Perú, que vengan inversionistas extranjeros. Justamente en estas épocas también se forman sociedades civiles y organismos sindicales. Por ejemplo, uno de estos es el PLI, el Partido Liberal Independentista. Era de corte liberal, anticlerical y socialista, ¿no? Algunos de sus representantes podríamos decir que fue Mariano Lindo Urquieta y Francisco Mostajo, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que justo cuando llega Leguía al poder, estos partidos hacen una huelga. Y esta huelga trae como consecuencia fallecidos, ¿no? Y esto se puede evidenciar en los diarios de El Deber y El Pueblo. Entonces, Leguía, para calmar estas huelgas, decide cumplir con las demandas que están pidiendo estos huelguistas, estos sindicatos, y así ganarse el favor, ¿no? de estos sindicatos. Y con el tiempo convertirse en una especie de caudillo. Por ejemplo, comercialmente, para 1922, según el libro Estadística Industrial del Perú de Carlos Jiménez, de 1922, nos menciona que Arequipa tenía 17 fundiciones, 15 fábricas, 11 curtiembres, 4 molinos de trigo, 4 fábricas de tejido y 11 empresas diversas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Arequipa era el escenario perfecto para el comercio.
Y esto favoreció la crisis que hubo justo con Leguía, porque Arequipa subsistía gracias al comercio de lana y de cuero. Entonces, podríamos decir que Arequipa, gracias a su ubicación geográfica, pudo tener una economía bastante próspera, ¿no? Se podría decir que fue la ruta comercial entre Puno y Cusco, porque justamente pues, la mayoría de comerciantes se asentaban en la ciudad de Arequipa por su clima y por su ubicación geográfica. Entonces, esto acentuó que el comercio y el dinero pues, se quede en la ciudad, ¿no? Ahora, agregado a esto, también con la llegada de estos comerciantes se hizo una especie de aburguesamiento de la ciudad. ¿Y por qué digo esto? Porque justo en los diarios del Deber y el Pueblo se evidencia que se incrementan los actos sociales, ¿no? Las sociedades empiezan a tener más actos de corte, perdón. Empiezan a haber más actos sociales. Y justamente estas personas que empiezan a invertir su dinero ya solo no lo hacen en lo que es la lana, el cuero, sino también empiezan a expandirse en el transporte, la agricultura y la minería. Por ejemplo, para la época colonial, Arequipa producía mucha agricultura con la vid, ¿no? Sin embargo, esto cambia y cambia a sembrarse, por ejemplo, la vid por el azúcar y el algodón. Esto también lleva a la modernización de los valles, sobre todo el Valle de Tambo, con las haciendas, por ejemplo, la hacienda de Chucarapi, la hacienda de Pampa Blanca y la hacienda Santa María. Entonces, nosotros podemos ver que Arequipa, pues, como escenario político y comercial, estaba siendo una ciudad próspera. Para lo que es los espacios públicos, ¿podemos cambiar de diapositiva, por favor? Para lo que es los espacios públicos y las obras del centenario, se inauguran diferentes espacios públicos. Voy a enumerar algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos la Plaza España, que fue inaugurada el 30 de julio de 1921. Esta plaza se iba a llamar Plaza de la Independencia. Sin embargo, a pedido de uno de los vecinos notables, que también era un comerciante, José Miguel Forga, pide el cambio del nombre de esta plaza, de Plaza de la Independencia por Plaza España, a cambio de obsequiar una fuente de mármol con un Neptuno encima, que fue traído desde Italia. Como siguiente espacio público tenemos el Parque Melgar. El Parque Melgar, en sus inicios, para Melgar se mandó a hacer un busto en 1890, ¿no? Que ahora este busto está en el Parque Humachiri en Puno, fue donado por la municipalidad. Ahora, el Parque Melgar propiamente dicho, se manda, se construye, justo es una obra del centenario mandada a construir por Leguía, y se manda a construir una estatua de más de 2 metros de alto, ¿no? Y justamente ahora el Parque Melgar se encuentra ubicado, para los que conocen, en la avenida Parra, justo al frente de una universidad nueva que es la UTP, ¿no? Otro espacio público que podemos mencionar son el Parque de los Próceres de la Independencia, que, bueno, justamente tenemos un colega aquí presente que mañana hará su exposición y acotará un poquito más de manera extensa este tipo de temas. Pero justamente el Parque de los Próceres de la Independencia con la Plaza España tienen bastante correlación y contraposición, porque iban a estar en lugares… el Parque de los Próceres de Independencia iba a estar principalmente en la Plaza España, solo que después se cambia y se ubica en lo que es hoy el barrio de San Lázaro. Después, otra inauguración que tenemos es el Estadio Melgar, que se inaugura el 23 de julio de 1921. Otro espacio público es el local de la Beneficencia, que también se inaugura para 1921, y el orfanato Chávez de la Rosa, que se empieza a construir en 1921 y se inaugura en 1924, el 14 de junio. Otra obra que también quise mencionar aquí, acotarla, pero no está, es el Puente Leguía. El Puente Leguía se construye en 1922 y es entregado por Arturo Núñez Chávez, quien en ese momento se encontraba en la alcaldía. Y lo quería mencionar porque este puente en 1925 se cae,
Se cae este puente y se lleva a varias familias notables de la ciudad, justamente porque en Arequipa, en los meses de enero y febrero, las familias se mudaban de la ciudad al campo, por así decirlo, para veranear, ¿no? Y este puente se cae y deja varios muertos. Otra obra que se inaugura es el Hotel de Turistas de Jesús en enero de 1922. Otro espacio público que no se inaugura, pero se hace un mejoramiento del ornato es la Quinta Vargas. En este espacio público se hace una mejora con la ayuda de la colonia japonesa, la colonia palestina, la colonia china y la colonia española. Ahora, en cuanto a los monumentos, también podemos mencionar que se inauguran varios monumentos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los monumentos, podemos mencionar que se inauguran monumentos como a Trinidad Morán en 1921, a Mariano Melgar, que es el monumento que mencionaba del Parque Melgar, donado por el presidente Leguía, y el monumento al obispo Sebastián Goyeneche, inaugurado el 21 de agosto de 1921. Bueno, justamente ya para culminar, quisiera mencionar, por ejemplo, siguiente diapositiva, por favor. Hay ahí algunas imágenes del programa de festejos de la Municipalidad Provincial de Arequipa de 1921. Siguiente diapositiva, por favor. Que está el programa donde están todas las actividades que se realizó justamente en ese año. Siguiente diapositiva. También tenemos una parte de un diario donde habla de la inauguración del monumento a los próceres arequipeños a la independencia, ¿no? Siguiente diapositiva. Esta es una imagen de la catedral en 1921, la cual fue iluminada justamente con motivos del centenario. Y a la imagen a la que quiero llegar es a la siguiente, por favor. Esta otra imagen justamente es de Arequipa en 1924, cuando estaba como alcalde José Miguel Forga. José Miguel Forga manda hacer, con motivo del centenario de la batalla de Ayacucho, manda hacer un cronograma de festejos. Justamente este cronograma de festejos tenía olimpiadas, desfiles de antorchas, desfiles patrióticos, conciertos sinfónicos, exposiciones artísticas, históricas y bibliográficas. Y también uno de los principales actos fue la iluminación de la plaza, como podemos ver ahí, con más de 12.000 focos. Esto es de 1924, Arequipa para diciembre de 1924. Y ahí tenemos, por ejemplo, una frase que no se llega a ver, que está en el medio de la catedral, que dice lo siguiente: a Bolívar, tu gloria crecerá con los siglos, como crece la sombra cuando el sol declina. Esta frase la menciona José Domingo Choquehuanca cuando Bolívar pasa después de la batalla de Ayacucho por el pueblo de Pucará. Entonces me pareció interesante mencionarlo, ¿no? Ya que justamente estamos aquí en la ciudad de Ayacucho y quería dejarles esta pequeña imagen como parte final de mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos a Alex Loaiza para los comentarios de las ponencias que han expuesto. Dejamos a Alex con un fuerte aplauso de aplausos, por favor. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Comisión Bicentenario, a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga por la invitación a este congreso y por permitirme, ¿no?, comentar estas investigaciones. Bien, conmemorar es recordar y celebrar, ¿no? Y bueno, digamos, todas las comunidades lo hacen de una u otra forma. Sin embargo, cuando las comunidades ya se vuelven más complejas, es decir, hablamos de regiones, hablamos de estados, en las conmemoraciones entran a tallar diferentes intereses políticos. El Estado empieza a tratar de construir una imagen de lo que debe ser, ¿no?, su historia, a qué personajes hay que darles importancia, y en ese sentido ahí se complejiza el tema de la conmemoración cuando hablamos de
de este tipo de ceremonia, conmemorar la independencia, porque además la independencia no es cualquier cosa, es la fundación de la República Peruana. Entonces, cuando el Estado le quiere dar esa fuerza, pues también pretende darle ciertas características que de alguna forma marcarían el desarrollo del Estado peruano, ¿no? Bien, todas las ponencias aquí han hablado de unas conmemoraciones fuera de Lima, ¿no? El Estado peruano, el centralismo, no hay necesidad de explicarlo mucho, pero hay centralismo, siglo XIX y siglo XXI. De pronto en el siglo XIX no tanto, pero a nivel simbólico podríamos decir que sí. El hecho de que se celebre, bueno, el proceso mismo de independencia, llega a San Martín, llega a Bolívar, hay que recordar que, y hay un libro de Pablo Ortemora al respecto, donde ellos celebraban, conmemoraban el cumpleaños de San Martín, de Bolívar, la independencia de Colombia, no, la Gran Colombia y así. Claro, lo peruano de pronto todavía no, bueno, 28 de julio, ¿no? Entonces como que había una mezcla de celebraciones porque claro, hay que celebrar estos hechos porque son importantes para la guerra, hay que recordar que la conmemoración sirve para unir, ¿no? Para crear no sé, una entidad, lazos simbólicos, para eso es, no tiene otro fin. Entonces, pero claro, si tú si el Estado quiere establecer ese tipo de lazos y utiliza de pronto o prioriza imágenes que no necesariamente el resto del país pueda reconocerse, hay problemas, ¿no? Entonces, claro, el centralismo tiene eso, ¿no? Si pensamos en el centenario, ¿no? En el centenario Bolívar, Leguía celebra a los héroes extranjeros, es decir, San Martín, Bolívar, y el resto como que por ahí no da mayor importancia, ¿no? Leguía aparece en las estampillas, aparece en las portadas, Leguía quería protagonizar ese centenario, ¿no? Pero claro, eso es distinto en las regiones, ¿sí? Yo creo que en regiones es donde se nota claramente que hay una contraparte respecto a lo que hace Lima. Y ya desde el siglo XIX, desde como muestra Juan, desde que está, bueno, todavía no, recién acaba las batallas más importantes, se sella la independencia, ya ahí hay celebraciones, se quiere se quiere probar que la región, o quiere recordarse más que probar, que una región ha participado en la independencia y que debe reconocérsele, ¿no? Entonces, eso en Trujillo, eso en Ayacucho, en varios lugares hay una historiografía regional, hay celebraciones, se celebran batallas, o sea, la batalla misma puede ser o no puede ser importante, ¿ya? Cuando hablamos de conmemoraciones, la batalla, más allá de su función en la misma guerra, tiene una función cuando la celebramos, tiene una función de decir, nuestra región en esta batalla, ¿no? Se hizo presente en la independencia, ¿no? Es decir, en un hecho nacional nosotros participamos. Entonces todas estas conmemoraciones tienen ese sentido, ¿no? Es decir, todas, a pesar, claro, para el 19 yo tengo un poco de dudas, pero en todo caso, en este proceso de formación de una identidad más allá de la regional, se está diciendo, hay un Perú, nosotros también apoyamos en la independencia y de alguna forma en el surgimiento de este Estado y después nación. Entonces, en ese sentido es muy importante analizar estas conmemoraciones, estas fiestas y claro, aquí es relevante ver a quién se conmemora, ¿no? Cuando se conmemora a Bolívar, a San Martín y se olvida a los peruanos, hay un problema, ¿no? Que seguramente tiene que ver con los políticos, ciertamente, ¿no? Porque claro, dices, no, mira, es más fácil recordar a San Martín y Bolívar porque si recordamos a este militar o a este político peruano, resulta que hizo negocios con los españoles, resulta que no es bueno,
es problemático, ¿no? Porque claro, cuando queremos conmemorar algo y recordar algo, tenemos que como que mostrar una imagen que no sea controvertida, ¿sí? Entonces, por ahí uno habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué se escogen estas celebraciones y por qué no se presta atención a las celebraciones penales? Pero entiendo que la de Trujillo fue muy importante, ¿no? La de diciembre de 1820, ¿no? Esa fue una celebración que desde el inicio, al año siguiente ya se conmemoraba, solo que se fue dejando de lado después a nivel nacional, digamos, ¿no? Pero a nivel regional sí tuvo importancia, regional. Bien, a mí me causa curiosidad, por ejemplo, también el tema de que el Parque Independencia se le ponga Parque España, o sea que es una cosa muy rara, ¿no? Entonces ahí también habría que analizar por qué se permitió, habría que ver si hay algún debate o no. Y es relevante cómo Melgar aparece, ¿no? En todas estas construcciones, como un personaje clave en la identidad arequipeña. Y aquí mi pregunta es, dentro de este parque de próceres arequipeños, ¿quiénes eran esos próceres? ¿Sí? Esa es mi pregunta. ¿Quiénes eran? Porque aquí cuando se inauguró en el centenario precisamente, en Lima, se inauguró, no el parque, pero ya me olvidé cómo, un monumento a los próceres. Al inicio, el primer año, eran casi todos generales venezolanos, colombianos, argentinos, ¿no? Y los peruanos fueron apareciendo un año después, ¿sí? Entonces, ¿quiénes eran estos próceres arequipeños? Trinidad Morán, curiosamente, es venezolano, ¿sí? Entonces, lo menciono porque si uno construye conmemoraciones, si el Estado construye o la región construye conmemoraciones y recuerda o no da importancia a sus, digamos, a los que representarían bien a su región y usa a otros, es que hay algún problema político, ciertamente, una dificultad para encontrar una entidad o construir una entidad regional. Se entiende que también, y recuerdo hay un trabajo de Carlota Casalino cuando habla de que para estas conmemoraciones y para recordar héroes se necesitan comunidades de culto, ¿sí? Es decir, necesitas que una universidad, un grupo, una élite ejerza el culto sobre un personaje, ¿no? Entonces, cuando no existe esa comunidad, pues es bien difícil que se mantenga, ¿sí? Entonces, y digamos que para el caso peruano, en el tema de la independencia, esas comunidades han sido bastante débiles, ¿no? Hasta que lo que yo recuerdo, al menos a nivel nacional, sí. A nivel regional, me parece que es un tanto distinto. Bien, esas son ideas que dejo sueltas. Solo tenía una pregunta que es, ¿quiénes son esos próceres arequipeños de la independencia? Salvo Melgar, no recuerdo otro. Bueno, muchas gracias. Justamente, cuando menciona lo de la Plaza de España, según Rommel Arce, en su libro Calles, Plazas y Puentes, justamente habla acerca de la inauguración de la Plaza de España y habla y nos dice, ¿no?, que se dieran arengas. ¿Cuáles fueron esas arengas? Menciona, por ejemplo, viva la Madre España y viva el Perú. Y hace una curiosa reflexión porque dice, ¿no?, España estaba presente en las celebraciones y se inauguraban las plazas con su nombre. ¿Se acepta esta contribución de España al progreso de la historia? Entonces, yo considero que justamente la sociedad arequipeña, por lo menos, en esas épocas, estaba bastante arraigada por ya no familias aristocráticas arequipeñas, sino estas familias tuvieron uniones. ¿Con quiénes se unieron estas familias? Con los comerciantes que vinieron, comerciantes de origen español, de origen inglés, de origen estadounidense. Entonces, justamente esto, para Quirós Pasoldán también menciona que
se da una especie de aburguesamiento de la ciudad. Entonces, estas personas empiezan a extender sus redes ya no solo a la sociedad, al comercio, sino en la política. Están presentes en las alcaldías, están presentes en las prefecturas y en otros cargos públicos, también en los congresos descentralizados que dio Leguía. Entonces, justamente si se acepta el cambio de Plaza de la Independencia a Plaza España es porque ya la misma sociedad, en este caso la sociedad arequipeña, está pues ya predispuesta a aceptar ese tipo de cambios y ya tiene otra visión de lo que es sociedad. Bueno, quería comentar esa observación que hace Alex. Bueno, Ramón Gutiérrez, él dice que el centenario de la independencia sirvió para reconciliar a España con las naciones hispanoamericanas, ¿no? Porque muchas colonias españolas en distintas ciudades, no solamente aquí en el Perú, o sea, dan monumentos a la independencia, ¿no? Y en el caso peruano, bueno, Leguía era un hispanista evidentemente, ¿no? Él quiere que los reyes vengan al centenario de la independencia, pero que no al final no se llega a concretar. Por eso quería comentar también. Sí, gracias más bien por los comentarios. Se habla bastante de Mariano Melgar. ¿Y por qué no hablamos del cacique de Humachiri, Diego Sánchez? ¿Por qué no hablamos de Norberto de Anderas, español, pero se pasó al ejército patriota? ¿Por qué no hablamos de Damaso Deza, que apostó por los realistas, pero también apostó por los patriotas? ¿Por qué no hablamos de Pumacahua? ¿Por qué no hablamos de los 100 indígenas que manda el cacique de Capachica a la batalla de Humachiri? ¿Por qué no hablamos de Nicolás Mamani, un héroe de Humachiri? ¿Por qué no hablamos de los niños y mujeres que participaron en la batalla de Humachiri? ¿Por qué no hablamos de los indígenas que en ese entonces los hacendados, o en todo caso los terratenientes, contribuían, no ellos, sino contribuían indígenas? Y eso está registrado en documentos que lo mencionan como guerrillas. Tenía ambas partes las guerrillas, como carne de cañón, que eran netamente indígenas. Cuando Eguiguren, dice: el ejército, cuando la revolución de 1814, parte desde el Cusco, 3 expediciones, una hacia Huamanga, otra hacia Arequipa, otra hacia Alto La Paz. ¿Por qué no hablamos, cuando van a Alto La Paz, de ese cura, Ildefonso de las Muñecas? Que Ildefonso de las Muñecas, siendo cura de la Catedral del Cusco, llega a Bolivia y en Desaguadero es prácticamente muerto por la espalda. Que él tuvo un hermano en el partido del Arecaje. Su hermano se encontraron, como hipótesis, se encontraron antes de morir, porque en el mismo año fue fusilado su hermano también. ¿Por qué no se habla de ellos? Hoy Bolivia tiene un distrito que se llama de las Muñecas, en homenaje a este cura de las Muñecas y a su hermano. ¿Por qué no hablamos de los niños huérfanos que han quedado después de la batalla de Humachiri y otras batallas? Ha habido persecución a familias. ¿Por qué no hablamos de eso? Quiero recordar de que revisé el archivo central de la municipalidad de Humachiri. ¿Y saben qué fecha solo se festejaba? El 12 de marzo, cuando la batalla fue el 11 de marzo de 1815. ¿Y por qué solo se festejaba el 12 de marzo? A Mariano Melgar. Y Puno hoy tiene una provincia que se llama Melgar. Y las conmemoraciones que de cada año se hacía, solo se hacía Mariano Melgar. Pero ojo que la batalla es del 11 de marzo, no es del 12. El 11 de marzo fueron fusilados prácticamente no solo Norberto de Anderas, sino fueron fusilados otros.
Entonces, cuando hablamos de la conmemoración del centenario, como dijo los colegas aquí en mesa, todavía se conmemoraba al estilo o a la usanza hispana. Todavía. Y solo era un interés muchas veces que las conmemoraciones, muchos gobiernos lo han utilizado como propaganda política, pero supuestamente reivindicativa, que lo mencionó el doctor cuando dijo las celebraciones de las fechas cívicas, que eso se va construyendo. Pero ¿qué Perú queremos construir con este bicentenario? ¿Todavía la usanza de los 100 años, del centenario? Queremos construir con todos aquellos que pelearon, que no están registrados en la bibliografía, cuando muchas veces nuestra fuente solo es la web o alguna bibliografía, pero no vamos al trabajo de campo, muchas veces donde fallecieron muchas personas que ni siquiera están visibilizadas en la historia escrita de nuestro Perú. Muchas gracias.